no compensa lo que pierde el consumidor o las otras empresas que están comprando. Es malo para el libre mercado y tiene un motivo, pero tiene un motivo. Está totalmente demostrado que dan subvenciones muy fuertes desde China a la agricultura. Everybody loves it, but this is... A ver, amigo Trump, cuando hablas del mundo, ¿a quién te estás refiriendo exactamente? Cerca de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina. Hoy te traigo 3 datos difíciles de creer, pero muy ciertos. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Si ustedes son fieles seguidores de este programa, habrán visto que hay como algún que otro cambio. Yo, tan acostumbrado a tener a mi izquierda a Nidia, y ahora cada vez que miro a la izquierda, pues me encuentro otro ser humano, un gran ser humano, pero no es Nidia, evidentemente. Aquí todo el mundo tiene que trabajar, así que mi jefa, que empiece por presentarse ella y después seguimos. Menos mal yo soy la jefa, tú me das órdenes y yo soy la jefa. Ah, perdón, si mi jefa lo estima oportuno, yo sugeriría humildemente que se presentara. Bueno, saludamos a la audiencia como todos los viernes de Estudio 97.9 FM, también de Spotify para quienes nos escuchan por ahí, y a la gente de YouTube que nos quiere también ver, nos quiere conocer, pues le damos la bienvenida. Y como lo dice Laureano, si usted tiene 3 amigos, cuéntele de esta producción, compártala, suscríbase, dele like, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden ser más de 3, o sea, el 3 es como simbólico, pueden ser más de 3. Bueno, hoy hay cambios, como lo decía Laureano, ya no contamos con la presencia de Nidia Ramírez, ella tiene ahora... ¿Por qué tú la proyecto. votaste? No, a ella le han hecho una oferta a la que no le pudo decir que no. Y eso habla muy bien de las condiciones laborales de ese podcast. Exactamente. Le deseamos mucha suerte en ese nuevo proyecto que tiene. Yo sé que es una gran oportunidad para ella de aprender y la va a aprovechar. Pero le damos la bienvenida a Luis González, que ya luego ustedes van a tener la oportunidad de conocerlo. Es el esclavo sustituto. Él hará parte, no. Pero yo pensé que eso ya lo habíamos erradicado. Perdón. Porque Nidia no pero estaba. eso pensaba que ese privilegio era solo para Nidia. Viene bien para que Nidia se dé cuenta que no era personal. No era personal. ¿Ves, Nidia? No era personal. Es una costumbre, una maña que él tiene ahí de decirle a la gente que es esclava. Es una maña. Pero Luis González va a estar apoyándonos, él hace parte también de la Escuela de Comunicación, va a estar apoyándonos en la parte técnica, y a partir de la próxima semana nos acompaña Camila Liriano, que hará parte también del equipo con el segmento de Para Recordar. Así que tenemos nuevos miembros de la Escuela de Comunicación y eso es muy grato para nosotros porque... Me encantaría, ahora, porque el público del otro lado quiere saber como los intríngulos del programa, como ver el otro lado, el backstage. ¿Cómo convenciste a Camila de que se metiera en esto? Yo pienso que cuando un estudiante o en general uno está dispuesto a aprender, pues aprovecha oportunidades y creo que Camila es una estudiante de ese perfil, o sea que ella... Qué bonito. Ella por eso va a ser parte de nuestro equipo, se ofreció a poner su talento en este equipo que lo tiene bastante, ya lo puso a prueba en FIC cuando hicimos la producción del Festival Internacional de Cine. Pero bueno, hoy el tiempo es corto porque tenemos un gran invitado y el tema también da mucho de qué hablar, así que contémosle rápido a la gente qué hay hoy aquí en Destodo. A ver, el tema central... Vamos a hablar básicamente de magaranceles, ¿no? Que es un nuevo concepto que... Te lo acabas de inventar tú. Vea, Trump, sí. Trump te estaría aplaudiendo a ti. Yo creo que a él le caería bien. Estoy segura. Qué pena que hable español y él no quiere hablar mucho ese idioma, pero yo creo que si yo aprendo inglés, yo le caería bien. Le caería mucho mejor, sí. Pero, en fin, aprender inglés hablaremos de magaranceles. Magaranceles, sí. Quédate con el nombre que a lo mejor te sirve hasta para la etiqueta del YouTube. Me parece, lo vamos a poner así. Fantástico. Invitado, ¿quién es nuestro invitado? No, a ver, vamos con el sumario ¿o ya quieres que metamos? No, ya, de las sorpresas develémosla de una vez. Ay, ya, es que me estresa. Tengo que ir para arriba y para abajo con la continuidad. Pero a ver. Tú fuiste el que improvisaste, pero eso está bien. Improvisar está bien cuando uno está preparado. A veces me sale bien. Te sale bien porque estamos preparados. Bien, tenemos como siempre, iba así como siempre, es que como viene tanto, para mí ya es como casi siempre. Tenemos a Don, yo le pongo ya el Don adelante. Tenemos a Don Julio Bardón con nosotros una vez más, y yo sé que no será la última, se va a convertir en residente habitual de este espacio.
nuestro economista de cabecera, profesor de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santiago, aunque virtualmente le da servicio también al recinto de Santo Domingo, y que va camino. Le falta muy poco, ya puedes ir pidiendo visa, le falta muy poco para convertirse en habitante y residente de este espacio, así que bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Mira, él te tolera porque ustedes son del mismo país, o si no, Pues no he dicho nada malo como para que el término tolerar tenga que salir ahora a flote. mentiras. Bueno, y también aquí, bueno, con esta sonrisa, pero que esto no es tan para uno reírse, en nuestro segmento para recordar, vamos a mencionar, y voy a decir mencionar porque no sería tanto para recordar, porque hay mucha gente que no lo sabe, que hay un Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, porque es una práctica que muchas personas desconocen que todavía existe, y por eso se quiere seguir haciendo hincapié en que esta es una práctica que, aunque uno a veces respeta temas culturales y demás, tiene que desaparecer. ¿Sabes cuál es el problema con esto? Y esto, el día que tuvimos... La última vez que invitaste a tu querido padre Diego, se habló de esto. Es que no en todas las culturas se tiene el mismo concepto de lo que es derechos humanos. Y a partir de ahí vienen los problemas, porque eso es como muy del área occidental, pero para esa gente, ellos tienen como muy asumido que la mujer es un ser inferior y ¿quién eres tú para meterte en esa distinción? Es un problema. Bien. Bueno, y seguimos en Personaje de la Semana. ¿Cómo no? Estaremos atentos a la economía mundial como personaje, vamos a decirlo así, para no meternos siempre en el mismo jardín, que obviamente está muy atenta, pobre economía mundial, está muy atenta a los anuncios del presidente Donald Trump y el impacto de no solamente de lo que firma en modo decreto, sino también de lo que dice detrás de un micrófono, que son como dos cosas diferentes. A veces coinciden, pero a veces son cosas diferentes, así que ese es nuestro personaje de la semana. Bueno, y para eso también Julio nos aportará haciendo como... yo sé que eso daría para otro programa, pero luego es como muy cortico mencionar cómo puede influir Donald Trump en esas medidas que va tomando. La frase de la semana también... También me toca a mí, ¿no? Sí, no, porque a mí me encanta cómo tú la presentas. Sí, que a veces no tengo... hoy no me va a salir la entonación, pero en fin. En la frase de la semana, pues tenemos... una semana más. Esta también debería convertirse como en residente habitual, virtual de nuestro programa. Tenemos a nuestro querido trompoloco gringo de cabecera. Y no es difícil adivinar quién dijo la frase. La frase, si la quieren saber, se tienen que quedar en el programa, no tienen que quedarse solo en el sumario. Exacto. Ya veremos después de qué va el rollo. ¿Qué fue lo que dijo? Y bueno, nos vamos Conexión Tecnológica también, como siempre, gracias a la producción de Hansel Portuondo, que nos contará una noticia que tiene que ver con algunos cambios que habrá para el uso de WhatsApp en algunos teléfonos. Ya, pero a ver, una cosa, respeta lo que escribimos en el guión, que aquí dice otra cosa. No, uno escribe, pero uno no está amarrado. Es que, no, pues, es a que las además yo le pedí palabras. permiso a Hansel para presentarlo así, a él le gustó. Ok, pues dale, preséntalo tú con tus palabras entonces. Hansel, ¿se mantiene el permiso? ¿Tú quieres No, que- a ver, para los que no ven en cámara, del otro lado de la pecera hay seres humanos trabajando. Y por eso a veces miramos para la derecha. A ver, esto va a ser así. Hansel, nuestro friki de cabecera, nos contará una noticia que es mala para aquellos que les cuesta cambiar de teléfono. Así es como tenías que presentarlo, aunque tú seas mi jefa. No, está bien, si vale. esa era la manera, no hay problema. Bueno, de esto y más hablaremos aquí en Des Todo Magazine. Bueno, tenemos preguntas, ya no tenemos a Nidia, pero las preguntas se mantienen y sobre esas preguntas pues también obviamente hablaremos con Julio, que yo sé que Julio está que se habla, pero como vamos avanzando ahí... No, a Julio que no se espere, que cuando empiece a hablar ya tendrá... No, hay medio programa para Sí, Julio. o 3/4. No, en medio, 3/4. Porque él nos va a tener que ilustrar mucho sobre el tema de los aranceles. Y hay una pregunta sobre eso, y es, ¿qué opinas de la política de incrementos de aranceles iniciada por Donald Trump? Bien, depende de su objetivo, y mal. Esas eran las tres opciones que había. Y la segunda, que está relacionada con nuestro segmento para recordar. ¿Sabes que se celebra a nivel mundial el 6 de febrero cada año? Atención a las opciones. A ver, a los que están en la pecera eso creo que también les va a gustar. Se celebran, por ejemplo, el Día Mundial del Barman. Segunda opción, esa te va a gustar más todavía. El Día Mundial del Optimista. Parece que necesitaban, como no son tan optimistas, necesitan un día como para recordarles que hay que seguir siendo optimistas. Pues Día Mundial del Optimista.
Tercera opción, Día de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Y después, por si alguien tenía dudas, para poder salir rápido del rollo, pues todas las anteriores, y así a lo mejor la pegan. Bien. Y ya está. Arranquemos pues entonces con el tema de la mutilación genital femenina. Y importante pues mencionar en este segmento que se estima que cerca de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina, muchas de ellas antes de los 15 años. Hay gente que seguramente no tiene muy claro de qué se trata la mutilación genital femenina y revisando, por ejemplo, UNICEF, que es una de las organizaciones que trata de hacer más conciencia sobre este tema, pues la hacen referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Esto se practica por lo general entre la edad infantil y los 15 años. Obviamente, yo me imagino que si usted está en casa, usted está ya como, si usted no lo sabía, como que, ¿cómo así? Agarrándose pues la cabeza y pensando, ¿cómo así que esto ocurre? Bueno, lamentablemente sí ocurre. Y obviamente pues en algunos países que como lo mencionaba Laureano, pues hay unas creencias particulares, pero como también lo mencionaba, pues como un desconocimiento de unos derechos humanos que tienen las mujeres, que en algunos países todavía, como lo decía él, pues no se consideran como tal, ¿no? No lo conciben como un derecho. Es que si estuvieran aquí, muchos de ellos se sentarían contigo a discutir. Es más, les sentaría mal que tú, ya por ser mujer, estuvieses frente a una cámara hablando de esto. Sí. Bueno, datico relevante sobre esto. Bueno, en algunos países sigue siendo tan habitual como lo era hace 30 años. En Guinea o Somalia, por ejemplo, más del 90% de las mujeres y las niñas entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de ablación genital. Horrible. ¿Necesitas que te lo explique más? Sí, entonces, bueno, por eso esta es una fecha que se celebró ayer, jueves 6 de febrero, para hacer conciencia sobre este tema y como lo dicen, pues tolerancia cero. Yo no sé, bueno, tú que eres trabajador social, ¿cómo trabaja uno la mentalidad en este tipo, por ejemplo, de poblaciones para que haya ese cambio? In situ es muy complicado porque están sujetos a leyes que son diferentes. Donde se puede hacer más cosas es con la población inmigrante. Por ejemplo, en España, en Francia, donde puede haber una proporción de la población que viene de esos países y tiene ese tipo de creencias, pues primero de todo dejar claro que tienen que ajustarse a las leyes del país en el cual residen. Okay. Y eso evidentemente está penado por la ley. Uh-huh. Pero claro, no basta solamente la fuerza de la ley, sino que se tiene que hacer un trabajo de concienciación y de educación transversal, no solamente dentro del sistema educativo, sino por fuera. En España hay una figura profesional que es muy importante, que se llaman educadores de medio abierto, que trabajan, como el propio nombre indica, como a nivel de calle, ¿no? Conectando con asociaciones, con ONGs, espacios lúdicos, conectados con el sistema educativo, es decir, con educadores internos, el clásico educador de siempre. Y aparte de ahí, pues también con la colaboración de medios de comunicación se intenta hacer un trabajo con un enfoque holístico, integral, y poco a poco pues se va haciendo un cambio, pero sobre todo hacia las poblaciones que ya residen en países occidentales. En los países de origen esto es muy, muy, muy complicado. Bueno. Frase de la semana. Eso también me toca a mí. Pero claro. Además porque me parece a mí que la división del trabajo esta semana no ha estado como muy bien. Es que Nidia ya no está, entonces tenemos que duplicar trabajo. Ah, vale. Bueno, la frase de la semana, que la dijo el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump, dijo, ahora voy a decir la frase, después voy a explicar un poco el contexto. La frase es, a todo el mundo le encanta. Everybody loves it, but this is just not the right time. A ver, se refiere a un plan de, yo no sé cómo llamarle, como de reconversión o viabilidad sobre el territorio de Gaza. Y ahora hacía referencia a que iba a convertir aquello en una especie de como de la Riviera de Oriente Medio, ¿no? Para referirse un poco como a esa zona turística del sur de Francia.
Y claro, las reacciones nos han hecho esperar. Cuando Trump dice el mundo es el planeta, o sea, eso tiene como un tamaño. Y habría que pensar, o yo le preguntaría si lo tuviera aquí enfrente, ¿qué escena? Si yo lo tuviera aquí enfrente, digo, a ver, amigo Trump, cuando hablas del mundo, ¿a quién te estás refiriendo exactamente? Porque los gazatíes, que todavía quedan algunos, los palestinos, árabes en general, y muchos países occidentales, en pocas palabras, todos los que han hablado, porque no todo el mundo ha hablado, pero todos los que han hablado, excepto Israel, se han expresado en contra del plan, de diferente manera y utilizando diferentes adjetivos, expresiones, epítetos. Entonces, también es verdad que creo que al día siguiente se matizaron y se suavizaron un poco esas declaraciones sobre ese plan, pero el daño estaba hecho, porque en comunicación el primer impacto, valga la redundancia, impacta más que el segundo impacto. No sé, tú eres comunicadora y lo podrías explicar mejor. Entonces, cuando tú dices por primera vez algo sobre un tema, eso impacta más que la segunda, tercera, cuarta o quinta declaración. Entonces, no sé, también es como una estrategia de comunicación que tiene este señor. En fin, esa es la explicación de la frase de la semana. Lamento haberte decepcionado. No, está perfecto. Yo no sé si rápidamente, Julio, usted quisiera opinar al respecto. Yo sé que lo suyo es la economía, pero al fin y al cabo usted es ciudadano del mundo, creo que puede opinar. Sí, también tiene opiniones sobre otras cosas, no solamente sobre economía. Obvio, claro que sí. Sí, escuché eso. A mí también me pareció que estaba haciendo una rueda de prensa o algo. Incluso yo creo que lo dijo enfrente del propio Netanyahu. Sí, es verdad, es que Netanyahu estaba al lado cuando hizo, porque fue la salida de esa reunión. Sí, lo he dicho varias veces. Sí, lo que pasa es que yo no tengo claro si fue cuando anuncian la idea o si fue posterior, porque obviamente... ¿Sabes qué me daba miedo? La cara de felicidad de Netanyahu en esa reunión, más que lo que estaba diciendo Trump. Ahora, él no podía decir a todo el mundo le encanta porque todavía no sabía cómo se había recibido la noticia. Ya, pero lo dijo. Se tomó por sorpresa. Entonces, ahí también como que se adelanta a decir algo cuando hasta ahora está dando la noticia. Había que esperar el feedback para decir si de verdad la gente la había recibido. Esto es como cuando tú le vas a dar una sorpresa a alguien y le dices, te va a encantar. Pero el otro todavía no ha abierto el regalo. Entonces ya lo sugestionas, te va a encantar. Puede ser, así fue. A ver, Julio. Sí, a ver, ahí hay un problema y Estados Unidos tiene que ser uno de los actores principales para resolverlo. Y si el actual ejecutivo cree que puede salir ganando para Estados Unidos, ya que va a ser ese país el que lo va a tener que solucionar, pues bueno, las soluciones imaginativas de Trump. ¿Qué haces con los 5 millones de personas que viven en esa zona, no? Dices la gente de Gaza, de la gente de Palestina, pero parece ser que tienen ya también un plan inclusive para reubicarlos. O sea, parece ser que los quieren alejar de allí. Otra cosa es que ellos no van a querer, porque claro, tienes que sacar a la gente de sus casas y tal. Pero bueno, es que algo va a haber que hacer, porque Israel está totalmente convencido, incluso por su propia religión, de que tiene que exterminar, y en ese caso muy claro, no reconoce el Estado de Palestina y que tiene que exterminar a toda la gente que vive ahí, que son palestinos. Entonces eso, o seguimos con lo mismo y seguimos con años y años y años de conflicto, se está viendo las matanzas que está habiendo por una parte y por la otra, o intentamos hacer una solución. Y la solución de Trump es, oye, es que es verdad que el clima es muy bueno, que además tienen playas y que tienen un buen mar y todo, y esto ¿por qué no lo vamos a explotar? Vamos a llegar a un acuerdo con Israel, cogemos todas las tierras y montamos ahí una ciudad o diferentes resorts. Pero hablando, oye, me gusta esa frase que has dicho de soluciones imaginativas. Pero a mí se me ocurre, yo no gobierno ningún país ni gobernaré nunca, bueno, me viene justo gobernar en casa, como quien dice. Pero soluciones imaginativas, ¿por qué no un territorio administrado directamente por la ONU? Que no es la primera vez que se ha hecho en el mundo. No es la primera vez que se dice y directamente, efectivamente, directamente reconocer el Estado de Palestina, aunque sea bueno, para mí hay dificultades. Para mí primero que ¿qué es la ONU? Es que, vamos a ver, tenemos que partir de que los estados, entre ellos, negocian en anarquía. O sea, la ONU no está por encima ni tiene un poder coercitivo para mandar sobre nada. No, para nada. Eso es una cosa más simbólica que... Lo mismo que el OMC, lo mismo que... Entonces, si ya directamente el estado que es más poderoso, y cuando digo que tienen que negociar entre ellos, en
en relación de poderes. Si el Estado más poderoso que tienes al lado, que es Israel, ya directamente ni siquiera te reconoce ni te quiere reconocer como Estado, porque esto se dice desde hace muchísimo tiempo, oye, pero ¿por qué no lo solucionamos reconociendo a Palestina como Estado y ya está? Y que aquí no puedan entrar, no. Pero Directamente no lo ahora, reconocen. claro, ahora yo lo que veo es que, digamos, Estados Unidos o Donald Trump tampoco se puede tomar la atribución de decir, ok, porque también es una manera de darle gusto a Israel, o en particular a una persona, Netanyahu, por ejemplo, ¿no? Entonces, toman decisiones para la población y la decisión de él es, ok, no hay Estado palestino, vamos a hacer una riviera aquí y vamos a ver qué pasa con la población, que se rieguen por donde puedan o que lo reciban los que quieran. Y esa tampoco es la manera. Me hago entender, es decir, ese Estado palestino, ese no reconocimiento al Estado palestino de Israel se lo está concediendo Donald Trump. Le está diciendo, te voy a dar gusto, si no va a haber un Estado palestino. No lo hay, y de esto vamos a hacer una riviera, y entonces ya veremos qué hacemos con la gente. Dices bien tu solución imaginativa. Claro que hay que buscar una solución, pero la solución tiene que pasar también por la voz del palestino, del que quiere ese Estado y lo ha luchado por siglos. Porque aquí entonces se está ignorando totalmente la voluntad y el bienestar de los palestinos. Como tantas veces. No, a ver, quiero estar en modo propositivo. En sentido estrictamente económico, que esa zona se presta para que haya turismo, Claro. obvio, y es verdad, y podría ser un muy buen turismo. Entonces, si tú tienes, porque no es lo mismo hablar de un territorio que estaría plagado de pobreza, qué sé yo, me estoy acordando ahora de Sudán o de Etiopía, pues la gente tiene una solución más complicada, pero ahí tienes una tierra fértil, tienes un clima La adecuado para el posición. turismo, la posición, etcétera. Ujú. Yo creo que cuando se trata de negociar en la vida, todo el mundo tiene que estar dispuesto a sacrificar algo para obtener algo. O sea, si alguien lo va a sacrificar todo y el otro solamente va a sacar beneficios, eso no es una negociación, eso es una coacción pura y dura. Pero seamos honestos, como ciudadanos del mundo, vamos a intentar buscar una solución global. ¿Estás dispuesto a sacrificar algo de ti mismo? Palestinos y gazatíes, vais a tener que sacrificar algo. Pensad el qué. Israel, está bien, estás en una situación de poder, pero si quieres paz, que al final supongo que también la quieres, ¿qué vas a sacrificar para tener una paz que sea duradera? No que vamos a dejar de darnos galletas una semanita. A ver, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que a partir de ahí tiene que ser como la base que nos puede llevar a una negociación seria en todo esto. Y yo muchas veces no veo luz en esto. Digo, joder, que llevan tanto tiempo. No Bueno, sé. si les parece, como este es un tema también tan Eso da para complejo, otro programa, ¿eh? No, para muchos. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Cada quien, pues, también en su casa tiene sus opiniones. Acá vimos que hay, digamos, posturas distintas y de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo, lo que Sí, dice Larian- pero no por eso nos vamos a dar galletas. Sí, no. Es llegar a consensos y llegar a acuerdos respetando los derechos de todos los actores que haya, ¿verdad? Básicamente. Estás escuchando Destodo Magazine. Bueno, ahora estamos en tenemos que hablar, ¿no? Y llevamos rato hablando, pero tenemos que hablar. Esa frase que da tanto miedo y que, fulano, ven, tenemos que hablar. Uf. Bueno, pues tenemos que hablar de magaranceles. Tenemos que hablar de magaranceles. ¿Y quién mejor que tú? A ver, vamos a... Bueno, la presentación formal, don Julio Bardón, economista de cabecera, en fin, ya lo conocemos porque es que reside habitualmente en esta mesa. No, y déjame decirte que él tiene muchos seguidores porque cuando hicimos el episodio tuvimos muchos views. Así que Julio tiene que seguir invitando a toda esa gente que lo sigue a que vea de esto. Yo creo que él les dice a sus estudiantes, tal día, tal hora, sintonízate el programa, esto vale 2,5 puntos y me hacéis un reporte de lo que yo diga en el programa. Hombre, si son cosas de economía, hay que motivarles para... ¿Ves? Claro, para- Aunque yo a mis estudiantes les Bueno. dígale no al chapeo académico, pero a veces, qué sé yo, la cabra tira al monte. Sí. Tienen que comentar el video y todo. Que Que activen la campanita y mencionen 3 amigos. hasta allá no es que hasta allá. ya tanto, ¿no? Pero Bueno, vale. Julio, mire, vamos a empezar el segmento como recordándole un poco a la gente. Hicimos una nota preparando como un resumen rápido de qué pasó con este tema de los aranceles en estos días, protagonistas, decisiones, bueno, en fin, para poder resumirlo y luego entonces avanzar ya en qué conversación. viene de aquí en adelante, ¿vale? claro que sí, claro que sí.
Esta es la cronología de unos aranceles anunciados, contada en 4 escenas. Escena 1. Finales de 2024. Donald Trump está en campaña. Quiere volver a la Casa Blanca, por supuesto, como presidente de Estados Unidos y no como presentador de un reality, porque ya no es un aprendiz. Aunque desprenderse de aquello del show business parece que le cuesta, o todo lo contrario, nunca ha dejado de disfrutarlo. We're going to use tariffs very, very wisely. Según sus palabras, quitando amor y religión, arancel es la palabra más hermosa que existe. Por eso propone un arancel universal del 10 al 20% sobre la mayoría de los productos extranjeros y propone aranceles del 60% o más sobre los productos chinos. Que mi vida fue salvada por una razón, por Dios, para volver a hacer de Estados Unidos una nueva era y una nueva nación más grande. Escena 2. Sábado 1 de febrero de 2025. A 12 días de su milagrosa posesión como presidente, firma una orden ejecutiva que impone aranceles a los productos importados, ya no universales, como lo dijo en campaña, sino en particular a México, Canadá y China. Entrarían en vigor a partir del martes 4 de febrero. A México le impone 25% de aranceles. Hace lo propio con Canadá, a excepción de los hidrocarburos, a los que les puso solo el 10%. Ahí pensó en hagámonos pasito, igual que con su rival económico China, que en lugar del 60% prometido en campaña, impuso solo un 10%. Como los niños del colegio, valiente, pero con los más chiquitos. Y como Canadá ni es chiquito ni está solito, el sábado en la noche hizo recíproca la medida e impuso el 25% a las exportaciones gringas. China y México se pronuncian, pero típico en los asiáticos, primero lo meditan. Y por el lado de México, latinos, al fin y al cabo, le toca el espere. ¿Por qué no hablamos? Escena 3. Lunes 3 de febrero de 2025. México y Canadá confirman que Donald Trump pausó los aranceles por un mes a cambio de fortalecer la seguridad en la frontera y combatir el narcotráfico, particularmente el fentanilo. Eso sí, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió también a Trump atajar el tráfico de armas que viene del país del norte y que acaba también en manos de los carteles. Escena 4. Martes 4 de febrero. China lo meditó. Aún y contraatacó con un paquete de aranceles que entrará en vigor el próximo lunes 10 de febrero, si es que antes no hay un mensaje de esos que dicen ¿te puedo llamar? A la fecha, el paquete del gigante asiático incluye un impuesto del 15% al carbón y al gas licuado, 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camiones y vehículos de gran cilindraje. Y así va la cronología de unos aranceles anunciados. Primero en campaña como universales de altos porcentajes y tras la posesión particularmente dirigidos con porcentajes reconsiderados y ahora postergados por un mes para México y Canadá. En el caso de China, habrá que esperar qué pasa antes del lunes, pues si como dice Trump, Dios le salvó la vida para hacer su MAGA, Make America Great Again, vendría bien que Dios haga oficios de nuevo, porque los beneficios de una política arancelaria proteccionista no aparecen de la noche a la mañana y a corto plazo la economía norteamericana también se puede ver muy afectada. Pues excelente trabajo, Dolly. Eso nos pone como la base para poder empezar esta conversación con nuestro querido economista de cabecera, Julio. Yo quisiera que empezásemos por el principio, porque yo siempre pienso que tener claros los conceptos y las palabras que utilizamos para referirnos a los conceptos es fundamental para tener un diálogo productivo. Entonces vamos a empezar por lo más básico de todo, bajo mi humilde punto de vista. Julio, defínenos, para la gente de andar por casa, ¿qué es un arancel? Un arancel no es ni más ni menos que el impuesto que se le pone a las importaciones, a lo que entra en tu país, y que los países a los que tú vendes le imponen a esas exportaciones. O sea, lo que popularmente llamamos impuestos de importación y de exportación, eso es un arancel. Los aranceles no son las medidas fitosanitarias que pueden tener los productos que entran en tu país,
No son medidas de que a veces te ponen una determinada cantidad y te fijan, eso no se considera arancel. Arancel es puramente el impuesto, el porcentaje. Cuando el tipo de aranceles ad valorem lo ponen mediante un porcentaje y a veces es una cantidad fija y a veces incluso son mixtos. Meten el ad valorem y meten la cantidad fija. Entonces, ese impuesto a la importación, eso es la definición de aranceles. Vale, fantástico. Y ahora viene una segunda pregunta relacionada con esta. ¿La existencia de aranceles favorece o dificulta el libre mercado? La respuesta automática, y nadie puede decir otra cosa, no beneficia el libre mercado, es lo contrario como cualquier impuesto y como cualquier tributo. Cualquier regulación que haya por parte del Estado es contraria y dificulta el libre mercado. O sea, sí, pero eso cualquiera. El impuesto de la renta dificulta el libre mercado. El IVA dificulta el libre mercado. Cualquier impuesto, cualquier regulación, el salario mínimo dificulta el libre mercado. Cualquier regulación que haya por parte del Estado dificulta el libre mercado. Ahora, sí, la respuesta es dificulta el libre mercado, como cualquier otro. Eso es como la respuesta corta, pero intuyo, yo no soy economista, pero intuyo que eso puede tener matices o no hace falta entrar en matices, no sé. Vamos a ver. Es malo para el libre mercado poner aranceles, lo mismo que cualquier otro impuesto, lo mismo que cualquier regulación que hace el Estado. Es malo para el libre mercado y tiene un motivo, pero tiene un motivo. Pero también es verdad que tiene un motivo y como todo, si entramos, pues tiene una razón de ser. Es que es como... Y tiene una justificación. ¿Cuál es esa justificación, entonces? Me está entrando miedo a medida que él va avanzando. ¿Cuál es la justificación, entonces? Bueno, vamos a ver. Primero tenemos que ver también una cosa. Hasta principios del siglo XX, países como Estados Unidos, la manera que tenían de financiarse era puramente con aranceles. Esto también lo quiero decir para que Estados Unidos y todos los países, la manera que tiene, porque no había impuestos sobre la renta a las personas físicas ni impuesto a las empresas. El impuesto a las O sea, que era como una especie de impuesto básico universal y era como el único impuesto que un país tenía. Y los aranceles eran altísimos. Los aranceles entre países eran altísimos. Todos los países en general eran muy proteccionistas de su propio mercado y cada vez que eso lo querían gravar muchísimo. Aparece el impuesto de la renta en Estados Unidos de las personas físicas en 1913, el de corporaciones ha aparecido antes, ha aparecido en 1907 y luego, sobre todo, a partir de la Segunda Guerra Mundial eran impuestos bajos en aquel momento. El impuesto de corporaciones era un 1%, luego sube al 2%, luego se inicia la Primera Guerra Mundial y ya lo tienen que subir al 12%, y el de personas físicas igual, era un impuesto que en principio empezó siendo pequeño. Y se seguía viviendo mucho de los aranceles. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los países no quieren volverse a meter en una guerra tan cruenta y tan devastadora y que ha implicado a tantísimos países. Y se intenta empezar a llegar a acuerdos. Se hacen muchísimos acuerdos. Se hace lo de Bretton Woods para ver cómo hacemos el tema del sistema monetario internacional. Se crea la OMC. Bueno, en ese momento es el GATT. La OMC proviene del GATT, es del 95, pero proviene del GATT. Que era un acuerdo que ya era en ese momento un acuerdo tarifario entre diferentes países, no un acuerdo aduanero entre diferentes países. Pero viene el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, son claros después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a países en desarrollo, porque supuestamente si tú estrangulas mucho a los países y estás abusando mucho de los países, pues eso al final fomenta guerras y perdemos todos. Entonces se suponía que todo el mundo... Y bueno, y todo eso lo que produce es que disminuyen muchísimo los aranceles entre países. Los países entonces se empiezan a financiar puramente, los impuestos empiezan a venir del impuesto a las corporaciones o de impuestos indirectos al consumo en algunos sitios, o el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, que te graban en origen el dinero. Todo muy bonito, pero aquí pasan... Para los países que son más potentes, para los países donde hay una mayor calidad de vida, no tienen problema en poner aranceles más bajos y en fomentar el comercio y el ayudar a países que a la vez se están desarrollando. Y dice, bueno, también a ellos les vamos a poner aranceles pequeños y todo, ningún problema porque no representaba una gran cantidad para ellos.
Pero a finales de los 90 y principios del siglo XXI aparece un actor que ya te cambia las reglas del juego. Te cambia las reglas del juego completamente y todo lo que venía siendo de una determinada manera desde después de la Segunda Guerra Mundial ahora cambia. Y resulta que hay un país que en ese momento tiene 1.500, 1.600 millones de habitantes que se quiere industrializar muy rápidamente, que es China. Recordemos que en Estados Unidos, para dar las cifras de hoy en día, está en 340 millones porque ha subido mucho desde principios del siglo XX gracias precisamente a la inmigración. En toda América, si contamos América entero, contando el Caribe, son 1.010 millones. Si contamos la Unión Europea, son 450. O sea, coges América y coges la Unión Europea y sumas lo que hace en China. Quiero decir, en cuanto a población. Lo industrializan mucho y además lo industrializan con muchísimas ayudas estatales. Las grandísimas corporaciones, no es que sea el primer país que lo hace, a los países normalmente les gusta proteger los sectores estratégicos, les gusta que el sector de la luz, que no dependas de una empresa extranjera, porque si hay un problema y hay una guerra, tú no puedes depender de que a mí me esté dando el suministro de Estados Unidos porque te pone el país en peligro, por ejemplo, si eres República Dominicana. Entonces, esto es verdad que lo hacen todos los países. En el caso de China es una cosa muchísimo más potente de que no solo los sectores estratégicos, porque estratégicos pueden ser todos, porque claro, entran ya las comunicaciones, entra el acero, entra el carbón y entra el aluminio. Parece ser, y eso está totalmente demostrado, está demostrado desde el 2008 y probablemente lo hicieran antes, pero está totalmente demostrado que dan subvenciones muy muy fuertes desde China a la agricultura, al acero, al aluminio, al carbón, a las placas solares, a los carros que van eléctricos. ¿Qué ocurre con ese tema? Es verdad que ellos innovan también y son súper potentes innovando y eso no les ha producido que dejen de ser eficaces en las empresas, pero sí que han conseguido una práctica que se llama hacer dumping, que quiere decir que tú puedes producir por debajo de los costos de producción. O sea, estás sacando el acero encofrado que se utiliza, por ejemplo, en la construcción, eso que da vueltas y que está dentro de las vigas maestras que sostienen los edificios, eso resulta que lo vendes muchísimo más barato, lo estás sacando por debajo de costos de producción porque te está subvencionando el gobierno chino para que esas empresas no cierren. Entonces, claro, como tienes tantísima sobreproducción de ciertos productos de manufactura, ¿qué tienes que hacer con ello? Ya no es cuando ya tu país se ha industrializado, ya ha crecido, ya has construido mucho, a partir del año 2015-2016, toda esa sobreproducción, por ejemplo, de este tipo de productos, la mandas a la Unión Europea y la mandas a Estados Unidos. Pero a un tal bajo coste que en la Unión Europea muchas empresas que se dedicaban a las placas solares desaparecen. Había empresas italianas en el 2015, muy famoso, en el 2012, y empresas de Polonia que ya no pueden competir con esos precios. Tienes que cerrar, porque las placas... Y ahora bien, ¿esto me lo estás dando porque realmente tú has conseguido descubrir una manera de fabricar que es muchísimo más eficiente que la mía? Porque entonces no tengo nada que decir. Si tú lo estás haciendo muchísimo más eficiente que yo, pues no tengo nada que decir. Aquí la trampa está en la subvención. Yo me tendré que dedicar a otra cosa. Ahora, si tú lo que estás es generándome que estás destrozando la industria de la Unión Europea o la industria de Estados Unidos en el caso del acero, en el caso del acero es también descarado con Reino Unido y todo. ¿Y qué ocurre? Que la única manera que tú tienes de luchar contra eso, contenerlo. Sí, ellos han planteado a la OMC, dicen, sí, oye, una cosa, que voy a hacer una demanda contra esto, si lo que es la disputa. Las disputas en la OMC, para decirlo, tardan entre 1 año y medio y 2 años. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que no es una cosa vinculante, es como todos estos organismos. Al final los países, como yo no me canso de repetir, es que los estados, entre ellos, la relación que tienen es de anarquía. Es como los grupos mafiosos cuando nos sentamos aquí y nos dividimos. Es una relación de fuerzas. Que la OMC es un órgano, si los otros con negarlo y con decir directamente China no, vale, si ya no lo vamos a hacer. El caso es que siguen entrando a bajo coste y el caso es que eso es Reino Unido y la Unión Europea, por ejemplo, con el tema del acero, el carbón y el aluminio, bueno, pues hay empresas que han desaparecido y hay gente que se ha quedado en desempleo. ¿Qué haces entonces con eso? La única manera que tienes de hacer, como a lo que diga la OMC,
tampoco se le hace tanto caso y no es un organismo que esté obligando directamente y no se puede meter directamente interiormente en, no, pero usted no subvencione, no, pero usted es solamente esto y no lo otro. La única manera que hay es una manera de fuerza. ¿Qué hace la Unión Europea y qué hace Estados Unidos? Impone aranceles a China en ese tipo de productos donde les consta claramente que no puede ser que estén siendo... Pero también, ¿qué ocurre? Que un arancel, el que pone, por ejemplo, Reino Unido y la Unión Europea, que es exagerado, que es de un 25%, es que no les afecta. Porque un 25% de 1.000, si tú sigues produciendo a bajo coste, es que sigue siendo todavía demasiado barato y no les ha afectado. Muy bien, se pagan los aranceles, pero no les ha afectado a las empresas chinas. Una pregunta conectando justo con esto. Y lo mismo digo una barbaridad porque de economía yo no sé mucho. Ponerle impuestos, por ejemplo, a algunos países latinoamericanos es una manera indirecta de ponerle impuestos a China. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Como estabas explicando que, bueno, con esa modalidad de yo tengo subvenciones y puedo vender incluso por debajo del precio de costo, me voy metiendo en países latinoamericanos, pues a lo mejor es una manera, lo digo en clave de intentar entender el tema de los aranceles a los países latinoamericanos. Y los chinos, o China se está metiendo también a nivel planetario, se está metiendo con todo, pues a veces es una manera indirecta de en cierto sentido, protegerme de China, que es como el origen de todo esto, si no lo he entendido mal. Para países como Estados Unidos o para la Unión Europea, claramente el desequilibrio está viniendo de esa parte de China. ¿Qué ocurre con otros países de Hispanoamérica? Que el tema de que te estén vendiendo productos más baratos, es verdad que hay sectores industriales a los que beneficias, también en la Unión Europea y también en Estados Unidos. ¿A cuál? Y en el resto de Hispanoamérica. ¿A cuáles? Muy sencillo, a los constructores. A la construcción le interesa más comprar el ladrillo o comprar las vigas o comprar el acero encofrado más barato, claro, que no si lo compras más caro. O sea, si te lo están dando más, ¿a ti qué te importa si es que están dando subvenciones o si esas empresas van no a pérdidas porque no les permiten dar pérdidas? Pero ¿a ti qué te importa que es que lo está financiando el gobierno chino? Tú eres un constructor que trabajas en Estados Unidos y compras al proveedor más barato para hacer tus edificios porque lo que quieres es ganar dinero. Claro, eso nos provoca también otra cosa que no estamos entonces haciendo bien el cálculo económico. Es que también, porque usted está ganando dinero en construcción, pero tampoco sabemos muy bien cómo, porque si usted está ganando dinero gracias a que está comprando productos que a su vez se están produciendo por dumping, es decir, los estás comprando por debajo del costo de producción, ¡wow! Es que no podemos hacer el cálculo económico. ¿Qué nos pasa? Y con esto pasa lo mismo con el tema de la inmigración, absolutamente lo mismo con el tema de la inmigración cuando toca ese tema. Resulta que yo en Estados Unidos o en la Unión Europea, el tema de Hispanoamérica, yo creo que lo he contestado, ¿verdad? Es una cosa de decir, no, a Hispanoamérica le interesa que entren los productos lo más baratos posibles para sus economías. Está clarísimo. Y además no desequilibras nada porque el arancel no deja de ser un desequilibrio. Pero ¿qué nos ocurre en países como Estados Unidos o la Unión Europea? Los primeros que nos regulan son los estados. Desde la Segunda Guerra Mundial son los primeros que regulan y los primeros que quieren hacer una reasignación de recursos de unos sectores a otros, quieren establecer salarios mínimos, les gusta que los trabajadores de ese país tengan vacaciones pagadas o que trabajen solo 40 horas a la semana en jornada completa. Bueno, nos ponen una serie de regulaciones que viene por parte del Estado. Y ellos dicen, no, si nosotros hacemos luego la redistribución. Venga, todo fenomenal. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora dices, pero tengo 11 millones de inmigrantes ilegales, por ejemplo, en Estados Unidos, que se sabe qué es eso, ¿no? Y dices, oye, es que estos inmigrantes ilegales me sirven en la economía porque es que me recogen la fruta más barato, o porque están en los hoteles y están haciendo camas y es más barato entonces el costo, o porque están consumiendo más en los supermercados, o porque están en construcción, o porque están en servicio doméstico. Y digo, bueno, pero es que entonces espera una cosa. Tú me estás diciendo que hay gente, que hay un 3% de la población, que ellos no cumplen el salario mínimo, que ellos sí trabajan 12 o 14 horas, que ellos no tienen vacaciones pagadas, que ellos no tienen seguros sociales, que ellos no tienen pensiones. Oye, pero perdona una cosa, aquí te estás haciendo trampas al solitario. Si encima me dices que ellos, no, es que es bueno porque ellos consumen en el país, digo, pues peor, porque me estás desequilibrando, porque yo estoy contando que ese supermercado está incrementando las ventas a costa de la población que hay. Y
cuando yo hago el cálculo para cobrarle impuestos a este supermercado o para establecer un salario mínimo en mi economía, lo estoy contando porque cuento con la gente que estoy contabilizando que está legalmente en el país. Si ahora de repente tú me estás diciendo que esta producción es a costa de que hay 11 millones de personas que están trabajando 14 horas sin derechos, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y me pasa lo mismo en la Unión Europea. Ya no te hablo de cuestiones culturales, ya no te hablo de que ellos tienen, como me decían antes, costumbres de hacer ablaciones o diferentes idiomas que a veces no se entienden y a veces tardan mucho tiempo, tardan una generación en incorporarse incluso al tema de... Ya no te hablo de cosas de esas, ¿eh? Ya ni siquiera ya toco ese tema, o la gente que en una sociedad, pues eso, gente diferente, con diferentes culturas o diferentes religiones, siempre causa distorsiones. No, ya te hablo solamente puramente económico, de decirme, no, es que a mí como me gusta que el café me lo pongan barato, a mí no me importa que el camarero esté en situación irregular. Te digo, pero es que nos estamos engañando. A ti el café te está saliendo barato porque no estamos cumpliendo con las leyes que a mí, encima, como bar, no es que yo las quiera hacer, es que me las está imponiendo el Estado. O sea, cuando a mí me dicen a este camarero le tienes que pagar $16 la hora, es que no es que se lo esté poniendo yo, me lo ha puesto de salario mínimo y me lo pone el Estado. Si luego encima permites a unos cuantos decir, no, pero yo los contrato a estos pagándoles la mitad, pero que estén trabajando 14 horas porque no tienen derechos, no tienen vacaciones, etc. Y ahora, ¿qué ocurre también con el tema de la globalización y con el tema de los aranceles? Y digo exactamente lo mismo. Ahora resulta que restaurantes de Nueva York, cuando tú llegas, puedes pedir la orden a través de una pantalla, a través de una computadora, y le sale a un camarero que está en Filipinas, cobrando $3 la hora. Vamos a ver, no es lo mismo. Quiero decir, tú estás dando un servicio específicamente para Nueva York y resulta que te lo está proporcionando gente que vive en Filipinas y que cobra $3 la hora. Y tú dices, no, globalización, todo esto está muy bien. Y te digo, bueno, globalización está muy bien, pero resulta que a mí no me dejas contratar aquí a $3, pero sí me dejas contratar a uno de Filipinas porque no me lo dejas contratar tú por la ley de salarios mínimos, pero sí me dejas contratar a uno de Filipinas. Pero, vamos a ver, ahí se tiene que entender que se está produciendo un desequilibrio. Claro, pero a ver, yo voy a hablar como simple cristiano. No, por entonces, favor. uno lo que ve es que entonces hay una doble moral, que es lo mismo que pasa aquí, ¿cierto? Entonces, el gobierno tampoco trabaja en una regularización de extranjeros para trabajar con las condiciones propias, las reglas que se establecen, y por debajo entonces hay empresarios que trabajan, por ejemplo, en el sector de la construcción con mano de obra haitiana, pagando por debajo, como tú lo dices, pero eso se sabe. Sin embargo, tampoco se actúa en consonancia para decir, bueno, está bien, necesitamos cierta cantidad de mano de obra extranjera para tales sectores o lo que sea, regularicemos. O sea, uno lo que ve es que, todo eso que Julio está diciendo es cierto, pero uno lo que ve es que hay un juego hipócrita. O sea, cuando nos conviene, lo permitimos, y cuando no, venga, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa como uno lo ve con el tema de los aranceles? Uno viendo de fuera, por ejemplo, en el caso de México, se importa mucha fruta, mucho vegetal, del lado de Estados Unidos también se exportan muchos productos. Cuando se toman este tipo de decisiones, también al exportador norteamericano usted lo está afectando. Cuando esos aranceles suben, obviamente el pimentón, el plátano verde, la yuca que llega de México, si tú le subes un arancel, eso también va a perjudicar al consumidor norteamericano. Entonces, hay momentos en los que uno queda como loco y uno dice, pero a ver, ¿cómo funciona esto que no lo entiendo? O sea, estas medidas, ¿por qué a veces sí y otras veces no? O si yo estoy tratando de proteger mi mercado, ¿qué pasa entonces aquí con el consumidor, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos? ¿Y qué pasa con el productor norteamericano que también exporta a Latinoamérica? No, claramente el que paga al final el arancel Siempre y además es el lo paga consumidor. más es el consumidor. O sea, Total. eso es una cosa clarísima. En el tema de la doble moral de los inmigrantes, es que vamos a ver, es que la otra opción que tú tienes varias opciones. Tienes la opción de decir, bueno, que puede entrar todo el mundo sin ningún control por las fronteras. Eso no lo hace ningún país porque No, los países obvio. están para que la gente que vive en su país viva mejor. Entonces, lo otro parece ser que distorsiona también mucho. Otra cosa es, muy bien, regularizas a todo el mundo. En España hemos tenido regularizaciones generales desde el año 2001, hemos tenido cada poco y en muchos países. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa hay 11 millones de inmigrantes en situación irregular en nuestro país, por ejemplo, en Estados Unidos. Solución, dales papeles a todos. No, yo no pienso que esa sea la solución. Yo lo que pienso es qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí. Si en este momento
hace un tiempo, por ejemplo, hubo un llamado del sector de la construcción diciendo necesitamos trabajadores porque no es, o sea, para nadie es un secreto que quienes trabajan en el sector de la construcción es mano haitiana. Es muy raro ver personas dominicanas, por lo menos lo que es el maestro de obra como tal. Y hubo un momento en el que le dijeron, presidente, necesitamos llegar a acuerdos porque no hay trabajadores, por ejemplo. Entonces, el momento es que haya una regularización antes de que lleguen. No, dejémoslos entrar ilegales y aquí aprovechamos un tiempo. Te voy a hacer una anécdota que me la dijo esta mañana una persona muy cercana. Traje a mi hermana y me costó 20,000 pesos traerla. Sí, al final es una cuestión de precio. De Haití. Ay, no hubo problema. Ahora ya tiene la ventaja que es un poquito blanca y todo. Me costó 20,000 pesos. Yo, ok. Entonces, bueno, yo lo que no quiero es que nos desviemos del tema. Vamos al tema de los aranceles. ¿Qué pasa? Porque al final lo que decía Julio, ¿no? O sea, si hay ese aumento en esos aranceles, yo también como presidente de la República tengo que pensar hasta dónde yo aprieto a México o a Canadá, de modo que esto se me vuelva en contra, porque al final es el consumidor el que va a sufrir ese aumento en el arancel. O sea, el empresario y el productor no va a perder. Hay parte que también... Amortiguará algo, sí, pero... Hay parte... con esto lo que tenemos que tener en cuenta, porque aquí hay clarísimamente una parte de geopolítica, hay una parte clarísimamente de que estás amenazando a países, porque parece ser que la idea de Trump, y se está viendo ahora con lo de USAID y con lo de y la ONU, es no tener tanta influencia directamente militar y sí jugar con esa influencia comercial. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es con muchísima diferencia, el país mayor importador del mundo, todos los años. Importa más que China. Sí, más que China. Está en 3.1 billones españoles, o sea, millones de dólares o billones de dólares, y está China en 2.5, o sea, siendo un país que es la quinta parte. Entonces, Estados Unidos es un gran país importador y es verdad también que es el segundo exportador. Lo que pasa es que tiene a China, que es muchísimo más exportador también. Claro, alguien que llega a la Casa Blanca con Trump con nuevas ideas y, como decíamos, con soluciones imaginativas, si pones los aranceles, yo te digo, es una cosa mala. Pero si la respuesta es lo que él dice, que quiere eliminar también y que quiere plantear el tema del impuesto de la renta de las personas físicas, dejarlo a cero... Oye, cuidado una cosa, estás afectando al consumidor, pero también a lo mejor le estás dando más dinero para que él pueda comprar. Y él lo que entiende, si eso hay cosas que puede hacer el presidente directamente y hay cosas que no. Parece ser que el tema de los aranceles es una cosa que depende del presidente, porque sí, existen unas regulaciones, existen unas leyes que dicen, en caso de que se considere que nos está atentando contra la industria o contra el interés nacional, entonces podemos poner aranceles. Y eso lo puede hacer directamente el presidente, y lo otro lo tiene que pasar por el Congreso, y es más complicado porque hay que convencer a mucha más gente. Y lo mismo con las corporaciones, ¿eh? Si baja el impuesto de corporaciones o hace un nuevo impuesto de corporaciones que solamente grave el cash flow, como estoy yo oyendo en algunos consejeros de Estados Unidos, que sería una cosa muy buena. Claro, si tú empiezas a bajar impuestos directos, impuestos de donde tú coges el dinero y lo empiezas a gravar en el consumo, o lo empiezas a... Entonces, la cuestión ya empieza a ser interesante. Ahora, que los aranceles en sí mismos provocan distorsiones, sí, porque estás pasando el dinero de un sector a otro. O sea, estás protegiendo al productor de aluminio, de acero de tu país, es verdad, lo estás protegiendo, pero a la vez desproteges al constructor. Por ejemplo, en este caso, que es una cosa muy, muy clara. El constructor le va a salir más caro. Entonces, desequilibrios produce, pero todo hay que ver qué otros impuestos va a poner. Y lo que es muy claro es que lo está utilizando, no quiere utilizar tanto el gasto militar y tanto el presionar militarmente. Bueno, también voy a decir una cosa, ¿eh? Los aranceles los sube Trump, es verdad, en esa guerra comercial que tiene con China, porque se da cuenta de lo que está ocurriendo en el año 2017 y está harto ya de que... Porque llevaba ya interpuestas diferentes demandas en la Organización Mundial del Comercio acerca de esos subsidios para él irregulares o ilegales que estaba concediendo China específicamente a la industria del acero y del aluminio.
Y como no le hacen ni caso, en el año 2017 llega la guerra comercial. Pero hay que recordar una cosa, ¿eh? Biden no los ha tocado. O sea, durante los 4 años de Biden los ha dejado ahí arriba. No le pareció tan mal, porque él sí tenía la potestad de bajarlos un 80% automáticamente por la ley. El presidente puede llegar y decir, no, esto está muy... No, al revés. Biden en este año 2024 también firmó incrementar en diferentes productos los aranceles a China, porque se da cuenta de que eso es así. Los aranceles a China, Estados Unidos los tiene que poner y la Unión Europea los tiene que poner. Y bastante modestos son para el actor como está jugando. Tiene que ser así. Y contra Canadá y contra México, lo que quiere es, yo creo, claramente presionar por el tema de políticas migratorias con México, y les quiere presionar porque, claro, Estados Unidos está comprándole a México más del doble de lo que México le compra a Estados Unidos. Ojo también una cosa, que estamos diciendo aquí las consecuencias considerando que todos los productos que entran y todos los productos grabados a aranceles son de consumo. Que eso es mucho considerar. Más del 50% de los productos que entran en Estados Unidos y que son grabados por aranceles no son de consumo, que es peor todavía. Son bienes intermedios, es decir, son bienes que se utilizan en la fabricación de otros componentes. Y hay muchísimas veces que ocurre incluso que tú vas a comprar, que tú estás haciendo en una fábrica de Detroit los automóviles, estás haciendo los carros y necesitas algo para subir y bajar las ventanas y resulta que eso te traen. La placa te la traen de China, viene a Estados Unidos, pero luego la mandan a México a una empresa para ensamblarla y para ponerlo, pero luego vuelve otra vez a Estados Unidos, pero luego regresa a México porque hay una empresa alemana que está también en México, que es la que hace no sé qué cosa al microchip. Luego lo suben a Canadá y de Canadá llega a Detroit. Estoy hablando de simplemente, esto es un ejemplo totalmente real y tengo hasta el nombre de las empresas que lo hacen en cada uno de los sitios, que sacó un artículo Bloomberg súper interesante. Y dices, no, es que vamos a ver, ¿no? Y el 50%, como mínimo, el 50% son bienes intermedios. Es decir, están pasando de un país a otro y cada vez que están pasando se les está cobrando aranceles, porque, claro, vuelves a pasar la frontera cada vez que y son productos que son para producirse en Estados Unidos. O sea, desequilibrio claramente hay. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. Si eso me lo compensas con que me pones un impuesto corporativo, lo hacemos por cash flow, o me lo bajas al 15%, o me quitas directamente el impuesto de la renta, entonces ya estamos hablando de otras cosas. O sea, bueno, es que todo según como lo consideres. Lo que pasa es que a veces dice, si hay una reducción de impuestos, por ejemplo, a las empresas, a las corporaciones, y por lo general hay una costumbre de evadir. Entonces, tú le bajas el 10 y como quiera van a seguir evadiendo. Ahora, hablemos de qué pasa en un mes. O sea, ¿cómo ve el escenario? ¿Hay un plazo para Canadá y México de un mes? ¿Él va a ceder? ¿Esto es una política que él utiliza como presión, apretar, estirar un poquitico ahí el caucho a ver a quién le cae arriba o qué? Sí, él en principio está poniendo plazos porque claramente eso lo quiere hacer como una herramienta negociadora. En el tema de México le preocupa que hay según las cifras, hay 4 millones de inmigrantes en situación irregular mexicanos. Eso te lo tiene que aceptar el país cuando tú luego los quieres expulsar, pero te los tiene que aceptar el país. Y luego además quieres que dejen de venir. También parte del discurso de Trump, yo lo entiendo, porque quiere frenar la operación llamada. Es que quiere frenar el tema de decir de que continuamente la gente se piense que puede entrar en situación irregular en Estados Unidos y a los 2 o 3 años o 5 regularizarles. Pues él quiere también frenar un poco esa operación llamada y lo entiendo desde ese punto de vista. Y en el caso de Canadá, disculpa que te interrumpa, para avanzar un poco. En el caso de Canadá, ¿cuál es la presión entonces ahí? Porque no es migratoria. En el caso de Canadá, él lo está justificando, o sea, si nos fiamos de cómo él lo está justificando, él lo justifica por el tema del fentanilo. Él dice que la droga que está parece ser que hay una cierta preocupación o alarma social en Estados Unidos con el tema de que los jóvenes tienen una droga que les debe dejar medio tontos, apáticos y no sé qué, y bueno, hay imágenes por ahí en YouTube. Sí, pero es un tema que es binacional. Y lo que se ha dicho toda la vida del consumo de las drogas en Estados Unidos es que tampoco Estados Unidos ha hecho un esfuerzo como un esfuerzo de salud pública en el tema del consumo tampoco. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es productor, en este caso ya se ha ido la producción hacia abajo, Bolivia, Ecuador, etcétera. El tema es,
nosotros hacemos un esfuerzo también en cuanto a infraestructura militar para combatir la producción de la droga, pero ¿qué se está haciendo a lo interno en Estados Unidos? Entonces, tú sientes es como que te están tirando la pelota y resuelve tú allá el problema, porque el problema solamente es la producción. ¿Y qué pasa con el consumo? O sea, yo siento que había que haber... Y la distribución. Y la distribución, porque no es verdad que los latinos somos los matatanes para distribuir la droga y no hay mano norteamericana distribuyéndola y ayudando también a moverla. Entonces, uno siente que también hay una presión todo el tiempo de combatir la droga, pero allá ustedes y aquí a lo interno, ¿qué se hace? No, seguro Que es justa, ¿no? Un poco, la ve uno. Eso es segurísimo que él presiona a Latinoamérica con ese tipo de cosas, con el tema de productores de droga y que hay que poner más, seguramente porque quiere más injerencia dentro de esos países y porque quiere mandar ahí a la DEA o porque quiere mandar a la CIA y porque quiere más injerencia en esos países y que luego encima probablemente pudiesen hacer otras medidas también internamente. La justificación con el tema de Canadá es una justificación de que les está presionando y él lo que dice es que es por el tema de que considera que entran muchas drogas por el norte y que no se hace lo suficiente por ese país, el suficiente esfuerzo por ese país. Entonces ahí también, pero claro, esto ya clarísimamente con el tema de Canadá es un tema de presionarles a ellos y de que les quiere incrementar los aranceles. Que luego protege realmente la industria manufacturera. Vamos a ver, una cosa también para decir. Es verdad que en el discurso de Trump hay una cosa que se le puede criticar. Yo le critico poco porque claro, yo que soy un defensor total de que se quiten impuestos directos y que de aplicar, lo que se tienen que aplicar son impuestos indirectos, pero no por nada, porque técnicamente nos dicen que eso es lo que funciona y eso es lo que mejor distribuye. Peleas contra la economía informal, directamente, y es la manera más eficiente y más justa de grabar impuestos. No por nada, que es que a mí me da lo mismo. Pregunta sobre eso. Yo Sí. parezco como la estudiante que pregunta en clase Sí. e interrumpe. Sí. Pero hay, digamos, algunos países que lo hayan puesto en práctica y les haya funcionado bien. Bueno, todos los países tienden a redistribuir las rentas y todos los países tienen impuesto de la renta de las personas físicas. Pero eso es una pregunta también que depende, porque yo le digo, bueno, hoy en día sí, pero desde 1913 hacia antes no había ninguno, porque eso lo puso de moda Estados Unidos y lo empezaron y los demás países dijeron, anda, siempre, mira tú qué buena idea, o sea, sí. Vamos a cobrar a la gente y le vamos a cobrar un impuesto a todo el mundo. Mira tú qué bien, así tengo más dinero para ganar. Quiero decir, las cosas no son absolutas. El tema de que ahora se haga de una manera, pero que se puede hacer de otras, sin ningún tipo de dudas. Pero es que también por una razón, porque es que antes tampoco se contemplaban, el tema de los impuestos indirectos es también algo relativamente moderno. Es algo, lo de gravar el consumo, cuando digo indirectos me refiero específicamente a lo de gravar el consumo. Es una cosa también relativamente moderna, es que antes eso tampoco se contemplaba. Siempre se ha contemplado grabar por producción o grabar por excedentes. Entonces, pero esto hoy en día sabemos que es lo que mejor funciona, o sea, clarísimo, vamos. Entonces, las medidas que toma... Ahora, sí le puedo achacar una cosa, que yo lo dije ya también aquí una vez que me invitaron, que era que las medidas que dice Trump y el discurso que él tiene es mucho más alarmista de lo que luego te indican las cifras de Estados Unidos. Cuando usted me dice, no, es que Trump ha ganado por la economía, digo, yo creo que no, la economía no será, porque por mucho... Sí, yo ya sé que la gente dice, no, que me preocupa... ¿Qué cosas le preocupan a usted? Dentro de una de las cosas que dicen siempre, dicen, no, la economía. Y como luego gana Trump, bueno, ha ganado por la economía. Bueno, yo no sé eso hasta qué punto es, si eso es así o no, creo que no. Pero sí sé que él tiene ese discurso un poquito alarmista. La economía de Estados Unidos sigue yendo bien, pero también entiendo perfectamente que un gobernante tiene que tomar medidas para que siga yendo bien y para que siga siendo una dentro de lo que él mismo puede. Y con este nuevo actor, con China, que tiene todo el dinero del mundo para las industrias en las que quiere meterte los productos tan sumamente baratos,
es que no puedes luchar con ellos. O sea, tiene fenomenal porque tienen unas cifras de desempleo en China también muy bajas, gracias a que tienen un sector industrial muy fuerte, fomentado por el gobierno. El gobierno chino, lógica, todos lo sabemos, que está dirigido por un partido político, por un partido que dicen comunista, que no hay comunismo en China, ya sabemos también, no es una cosa que haya un comunismo, pero sí, Hay un híbrido, ¿no? Hay un híbrido. pero ahí. sí es verdad que hay un partido que Hay un partido único y ya está. interfiere mucho en las empresas. Julio, déjame Clarísimamente. preguntarte esto al revés, porque creo que con eso se entenderá mejor lo que has explicado antes. ¿Qué ventajas le veía a Estados Unidos a, por ejemplo, tener un tratado de libre comercio con Canadá y México, un tratado muy específico, y después otros? No me refiero a los primeros que has mencionado tú de post-Segunda Guerra Mundial, como la creación del mercado común del acero en Europa y demás, sino los más recientes, ¿no? Hace 20 años. Esos mercados de libre comercio de los años 90 para acá. ¿Qué ventajas le veían ellos para haber ahora decidido cambiar de opinión? En general, los aranceles, todos los países lo que tratan es de entre ellos quitarse aranceles. Porque, o sea, son todo... Como un ganar-ganar. Mira, yo no te cobro esto, tú no me cobras esto otro. Y ya está. Esa es la ventaja. Si entre todos nosotros luego hacemos las menos trampas posibles, que también aquí en este programa yo he dicho, todos los países hacen trampas, porque Estados Unidos también subvenciona la agricultura, la Unión Europea ni que Exacto. digamos. Por eso ha O sea, sido tan difícil también, por ejemplo, países como Argentina, mantenerse en el mercado de la soya. Sí. Y otras cosas también que están relacionadas. Por ejemplo, el tema de... A lo mejor no hay un sector directamente al que le da subvenciones, pero es que si la energía es muchísimo más barata porque estás fomentando ese sector, por ejemplo, en Estados Unidos, pues claro, la energía es más barata en Estados Unidos que en República Dominicana, muchísimo más barata. ¿Qué ocurre? Que ya directamente los productos agrícolas, manufactureros, etcétera, van a ser más baratos. Obligado. Disculpa para profundizar la pregunta. Por ejemplo, en un escenario hipotético de tratado de libre comercio, vamos a suponer que el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México funcionase a la perfección. ¿Eso no redunda en un mayor poder adquisitivo del ciudadano promedio de cada uno de esos tres países? Porque como no se tienen que pagar aranceles, pues me imagino que las cosas me llegan al supermercado más baratas, en principio. Pero corrígeme porque seguramente me faltan elementos. No, absolutamente. Eso es así. No solamente eso, sino que encima, como al consumidor no le estás afectando y encima no estás produciendo ineficiencias dentro de tu industria. ¿Qué quiere decir ineficiencia? Quiere decir que si yo estoy dándole dinero a una determinada industria, la industria del acero, y le estoy dando subvención, o estoy poniendo aranceles para que el acero me entre aquí más caro, estoy protegiendo a esta industria que puede ser ineficiente. Es decir, puede ser que él esté siendo más caro porque no es capaz de competir con cómo están haciendo las cosas en Canadá. Puede estar protegiendo malas empresas desde ese punto de vista. Lo cual en sí mismo es malísimo, porque tú estás enviando un mensaje de esto es un buen negocio, los hijos quieren continuar con ese buen negocio, pero realmente no es un buen negocio a escala mundial. Es un buen negocio porque me estás protegiendo, porque me estás poniendo aranceles y no estamos compitiendo en igualdad de condiciones con los productos exteriores. Es decir, que bueno para el consumidor, bueno también para hacer una distribución más justa de dónde están las eficiencias de las empresas que están dentro de tu país. Claramente, el no tener aranceles es mejor. Ahora, si de repente hay un país que nos ha venido en los últimos 15 años con 1.400 y pico millones de habitantes y que nos están metiendo sus productos aprovechándose de que tenemos una Organización Mundial del Comercio y estábamos tendiendo todos los países a no tener aranceles, porque es verdad que lo que se tendía hasta el año... Era una tendencia mundial. La tendencia mundial desde la Segunda Guerra Mundial hasta el siglo XXI, hasta que apareció China, fuerte, fue el tema de ir quitando aranceles precisamente por estas cosas, porque esto lo dicen cualquier economista y lo sabe perfectamente, que es que al final el que lo acaba pagando es el consumidor, porque quieras que no, aunque no consumas el producto importado, pero da lo mismo, estás pagando porque estás pagando más caro por el producto nacional de lo que podrías pagar por ese producto importado. O sea, claramente la factura la paga el consumidor. Una respuesta rápida de sí o no. Sí. ¿El Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México ha muerto?
Bueno, esto no ellos quieren llegar a acuerdos para que continúe. Y yo creo que la estrategia de Trump es una presión porque quiere O quiere rehacerlo y eso es una manera de o presionar. rehacerlo, efectivamente, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a rehacerlo para yo conseguir mejores condiciones. Es que ahora que la presión que yo tengo es una presión vía aranceles, pues vamos a ir por esa vía. Es una... Sí. Pero, a ver, una Vale. pregunta que me surge a mí ahí, por ejemplo, Julio. Mucha de la producción, por ejemplo, norteamericana se ha ido a otros países, entre esos a México. Sí. La producción, por ejemplo, de vehículos, ¿cierto? Entonces ya no se producen carros en Estados Unidos, sino que se van a México porque es más económico. Entonces, eso también ha sido un problema que de alguna manera han generado las empresas norteamericanas que han preferido producir en países donde la mano de obra es más económica. Parte del problema no se resolvería estandarizando el costo de mano de obra entre países que firman un tratado de libre comercio. Exactamente. Muy bien, entonces hagamos eso. Que por, Si que- eso- o si sea, eso porque, por Estados ejemplo, Unidos está- que, por ejemplo, él nunca ha mencionado eso. O sea, él siempre le dice a los empresarios, no, pero venga, regresen a producir acá. Pero si tú sabes que en Tailandia o en Finlandia me producen, o en República Dominicana, a unos salarios que no se comparan con lo que se gana en Estados Unidos. Llámale pues, ridículo, obviamente, que te he notado con ganas. Llámale ridículo. van a seguir fabricando fuera y les sale, y todavía tienen margen de ganancia. O sea, producen fuera, lo traen, lo comercializan, lo venden aquí, vuelven y lo exportan y siguen ganando. El tema de los call centers en República Dominicana, Exactamente. sin ir más lejos. Bueno, Entonces, ahí no hace falta también un poco como un trabajo interno. O sea, él ve mucho hacia afuera, pero no se está mirando un poco también el ombligo, y creo que ahí hace pero falta. es que vamos a ver, es que si eso fuese así, claro que no harían falta aranceles. Es que si tú puedes imponer el salario mínimo que tú tienes en Estados Unidos a todos tus socios comerciales, claro que no hacen falta aranceles. Es que si tú les puedes imponer a ellos el mismo tratamiento fiscal, claro que no harían falta aranceles. Es que si tú les puedes imponer a ellos que se den las mismas subvenciones que das tú o ninguna, claro que no harían falta aranceles. Es que si todo el mundo... Pero es que la dificultad de eso es grandísima. Ni en la Unión Europea han conseguido que todos los países miembros de la Unión Europea tengan las mismas normas fiscales o tengan las mismas normas laborales. Es que ni entre ellos lo han conseguido. No, y es Unión Europea. yo no iría tan lejos como Laureano, porque eso es Es la ventaja de preguntar desde la ignorancia. Soluciones imaginativas. ¿sí? Claro. Eso parece una solución imaginativa como la que dijo Julio. Pero yo sí pienso que a lo interno, si tú eres una empresa norteamericana, vas a trabajar con norteamericanos y no te vas a ir a la India a producir para luego traerme Pero mi aquí. sentido de la pregunta era dentro del contexto de un tratado de libre comercio. ¿eh? Bueno, pero para seguir avanzando, Julio, porque se nos va agotando el tiempo. El lunes se supone que entran en vigencia ya los aranceles con China. ¿Qué pasará? ¿Será que se llaman este fin de semana? ¿Llegan a un acuerdo? Están juntos en un grupo de WhatsApp. No, los aranceles de China, yo creo que eso sí que los va a imponer. Se O sea, van a yo quedar creo así. yo creo que eso yo no lo veo como una estrategia, como yo decía antes, para conseguir otras cosas o una estrategia de negociación. El tema de China es que lo veo una cosa necesaria. O sea, es que lo veo algo que, y aunque China luego tome represalias, porque también a la vez va a imponer aranceles a los productos de Estados Unidos, pero bueno, lo veo clarísimo que lo van a hacer y Así se va a quedar, van a arrancar así. Sí, eso sí, y probablemente le ponga más. O sea, eso que está diciendo de que le quiere poner un arancel... los aranceles normalmente no son genéricos, o sea, normalmente son por productos, Sí, por lo que estamos sí, diciendo. por porque sector, por sector. Sí, te interesa... Que lo que este le pasó determinado con sector Canadá, ¿no? protegerlo. Que se fue con 10 en los hidrocarburos. Sí, pero en hidrocarburos efectivamente se va con 10 porque eso sí que le interesa a Estados Unidos y no le interesa que haya... Entonces, clarísimamente, pero el tema de China le va a incrementar y le va a poner aranceles con todo el gusto del mundo. Y China también se los va a mandar Y con todo China el se los gusto va a mundo. poner, y es lo que se llama guerra comercial. Y China ahí, se los va a poner a ¿usted Estados se atreve a dar un ganador ahí? ¿O quién va a ceder? ¿Quién va a terminar Bueno, cediendo? vamos a ver, es que Estados Unidos es el país que más importa del mundo y un porcentaje altísimo de esas importaciones vienen de China. Claro, aquí pasa lo siguiente. Aquí solamente pasa lo siguiente. Lo malo de todo esto es que, muy bien, tú le impones aranceles a China y crees que has solucionado el tema. En el tema de proteger la industria local, hasta eso habría que ver hasta qué punto la proteges, porque pasa una cosa. Te empiezan a entrar vehículos de Corea del Sur, te empiezan a entrar de Taiwán, te empiezan a entrar de Vietnam, te empiezan a entrar de diferentes sitios los productos, es verdad. Y eso influye hasta en la tarifa de Uber. Sí, has puesto aranceles a China, pero ¿y India? Entonces ahora hay otros que son beneficiados. Hay otra serie de países que son beneficiados. Y luego, que favoreces a la industria local también es una cosa que habría que ver si la favoreces. Todos sabemos... Yo veo
desde la ignorancia, ser ignorante tiene sus ventajas. Yo veo desde la ignorancia que la guerra comercial puede incluso tener un efecto positivo en los países que no están involucrados en esa guerra. Me explico, porque ambos van a intentar conquistar mercados y esa competencia a los de en medio, vamos a decirlo así, les puede resultar una gran ventaja. Se van a aprovechar. Y países que ahora mismo están vendiendo en Estados Unidos, si consiguen librarse de esos aranceles porque no representan tanto peligro para Trump, pues van a meter sus productos. Quiere decirse que al final el impacto que va a tener internamente en el empleo, por ejemplo, de las fábricas manufactureras de Estados Unidos, que el empleo es una cosa que eso sí parece ser que les preocupa cuando cierran fábricas, de qué vamos a hacer con esta gente que tienen 50 años, ya no pueden aprender programación, ya no pueden aprender inteligencia artificial, o sea, ya no los podemos recolocar en otras industrias porque llevan toda la vida estando en una fábrica de automóviles o lo que sea. ¿Qué hacemos con esta gente cuando cierran las fábricas? Pero parece ser que esos empleos tampoco se recuperan, aunque tú pongas aranceles. O sea, parece ser que eso, que normalmente la tendencia a nivel mundial, y eso también lo sabemos, era que en el siglo XIX había más gente en agricultura que en fabricación, un 80% contra un 15%, contra un 5% en servicios. Y eso se ha dado la vuelta y ahora hay muchísima más gente en servicios y a lo que se tiende, y cada vez el sector de manufactura, el sector de producción en países tipo Estados Unidos o la Unión Europea, cada vez va siendo un porcentaje menor. Pues, oye, no es por nada, pero ahí tenemos una preguntita al respecto No, que a lo mejor estaría... No, a propósito que hablas de la Unión Europea, ahora se supone que viene en fila los aranceles para Europa. Entonces, por ahí, ¿cómo se perfila la situación? Bueno, vamos a ver. La Unión Europea considera a Estados Unidos un gran socio en todo y hacen prácticamente todo lo que le pide Estados Unidos y lo considera un amigo y lo considera un socio. Y Estados Unidos no. Y tiene toda la lógica del mundo. Pero eso es un problema de la Unión Europea. La Unión Europea hace muy mal los cálculos y claro, en Estados Unidos dicen, wow, es que espérate. Es que resulta que nosotros estamos comprándoles muchísimo más a la Unión Europea de lo que ellos nos compran a nosotros. Y es que, claro, cualquiera que ve eso y dice, y es que luego llego a la Unión Europea y tienen mejores trenes que nosotros, porque tú vas ahora mismo a España y es que hay mejores trenes de los que tienen en Estados Unidos, mejores aeropuertos en casi cualquier ciudad, mejor servicio sanitario. Y claro, yo entiendo también perfectamente que digan en Estados Unidos, una de dos, o estamos gestionando muy mal nuestros recursos y estamos gastando mucho en tema militar, que probablemente también vaya por ahí. Claro, o también digamos que la población hoy en día en Estados Unidos está muy metida en el tema de la tecnología, ¿no? Entonces otros sectores se han descuidado. Bueno, pero que estén metidos en la tecnología no debería ser una cortapisa, no debería ser algo negativo para no avanzar económicamente o para no tener otros servicios que sean igual de buenos que los que puede haber en Europa. Es algo... Yo, como lo estoy entendiendo, es... Si ustedes quieren que siga habiendo una OTAN y si ustedes consideran a Rusia un peligro, error absoluto por parte de Alemania, que bueno, que ellos sabrán por qué, que consideran a Rusia un enemigo y consideran a Estados Unidos un aliado, es una cosa de ellos. Putin claramente nunca se ha querido llevar mal con Alemania y claramente no tiene ningún problema con ninguna cosa de esas, pero bueno, Alemania lo ha considerado así, entonces en Estados Unidos dicen, oiga, por lo menos gástense dinero en defensa. ¿Cómo va a ser que la OTAN, el 90 y pico % de los gastos de la OTAN los tenga que pagar yo? Y es que es normal que ahora Trump diga, bueno, os tengo que presionar. Es que España está en porcentaje del PIB, por ejemplo, en un 1,4% del PIB lo que dedica a armamento y lo que dedica al tema militar, que venía de un 0,9 en el año 2019, ahora por la guerra. Y claro, ves que Estados Unidos se está moviendo todos los años entre el 4 y el 6% de su PIB de gasto y que encima el gasto de la OTAN lo está pagando... Uno puede decir, bueno, también porque les interesa tener, digamos, esa preponderancia a nivel mundial y tienen ese tema de soberanía. Porque también gastan dinero porque se meten en peleas que ni siquiera les corresponden, ¿no? Pues entonces la Unión Europea que se salga de la OTAN, que tenga los pantalones también de salirse de la OTAN. Es que lo que no se puede es que estamos siempre con lo mismo. Pero a ver, el tema es un tema de coherencia también, porque sí. Te digo, ok, no me voy a meter en guerras en otros territorios porque ahora la prioridad, el dinero es en la economía, en otros
rubros y Lo militar ya no es lo importante, no nos vamos a estar metiendo. Acabemos con USAID porque se está yendo mucho dinero en ayudas que uno no sabe de qué son y bla, bla, bla. En eso, en parte tiene mucho sentido. Tiene toda la razón, sí. Pero entonces nos vamos a meter a hacer una riviera en Gaza. Eso es... Eso no tiene habría que ver quién financia la riviera. Por eso. Entonces, son esas soluciones a veces que mencionaba Julio como imaginativas que tú dices, bueno, sentemos esto en una realidad, ¿cuánto le va a costar al país? Y si estamos en un momento de reducir el gasto público, entonces eso no hace sentido. Por ejemplo, digo yo, bueno, hay una pregunta en X para que también Julio... No, en X no, en Twitter. En Twitter. Eso de X, ya. ¿Qué opinas de la política de incremento de aranceles iniciada por Donald Trump? Las opciones eran bien, depende de su objetivo, y mal. Pues atención a los resultados. Atención, que vienen curvas. ¿Les parece bien? A un 0%. Depende de su objetivo, un 13%. ¿Les parece muy mal? Un 87%. Yo sé que esos números van a cambiar en cuanto vean la grabación de este programa. Que si Julio hubiera entrado a votar, también los números serían otros. Yo digo, si solamente estamos mirando la parte de aranceles, no hay ningún economista del mundo, no hay nadie que no diga que esto no está produciendo un desequilibrio, no hay nadie que no diga esto al final el que lo paga es el consumidor, porque es que además pasa una cosa, lo sabemos 100%, o sea, esto nos salen las cifras, pero luego nos salen las cifras desde el punto de vista teórico, pero nos salen las cifras desde el punto de vista práctico. Lo que tú ganas vía aranceles y lo que tú, sumado a lo que ganan las empresas a las cuales tú proteges, no compensa lo que pierde el consumidor o las otras empresas que están comprando más caro de lo que podría. O sea, eso, desde el punto de vista teórico, toda la gente que me escucha y tal de economía sabe que eso, cómo lo hacemos eso y cómo lo calculamos. Atento, estudiantes. Pero es que... Yo no sé de economía y pienso lo mismo. Desde el punto de vista práctico, sabemos que con numeritos decimos cuánto hemos recaudado, cuánto estas empresas han ganado gracias a protegerles, y lo comparamos con las pérdidas en el consumidor interno, los aranceles son malos. O sea, si a mí alguien me hace la pregunta, y me haces la pregunta hace un año, o me haces la pregunta hace 5 años, ¿es mejor desproteger? Yo te digo, sí. Ahora, ¿qué coyuntura estamos viviendo ahora mismo? Quitando ya el tema de que a la Unión Europea la quiere presionar para que la OTAN, si lo quieren que continúe, lo paguen ellos, de que a Canadá le quiere presionar por otras cosas, o de que a México le quiere presionar por otras cosas. Esa guerra comercial que está haciendo con China se está produciendo, ¿por qué? Porque hay un actor nuevo que se está aprovechando de aranceles bajos para colocar todos sus excedentes de producción. ¿Cómo está consiguiendo esos excedentes de producción? ¿Los está consiguiendo porque realmente cuenta con una tecnología que los demás países no cuentan? ¿Los está consiguiendo porque, claro, volvemos otra vez a lo mismo? Tampoco valdría aquí que ahí se admitan 16 horas de trabajo cuando aquí se están admitiendo 8. Es que volvemos entonces otra vez a lo mismo. Hasta en ese caso, entonces, como dicen ustedes desde el punto de vista moral, que a mí eso no me gusta tocarlo, porque eso para mí no existe, para mí existe el numerito y cuánto ganamos. Pero desde cualquier punto de vista, yo también tendría que decirte, bueno, es que si la gente en tu país, que ya no pasa eso en China, o sea, en China no está pasando por el tema de que la gente trabaje 16 horas, no quiero decir nada de eso porque no es verdad. Los salarios sí son todavía un poco por debajo de Estados Unidos, pero no es verdad. Eso cada vez se tiende más a que los trabajadores en esos países también reclaman sus derechos. Pero sí es una cosa clara que las empresas las grandes empresas están participadas por el gobierno, absolutamente participadas por el gobierno, y cualquier empresa de estos sectores están subsidiadas por el gobierno. Y eso ya sí es una práctica clarísimamente, sobre todo cuando se hace dumping, que es muy negativa para los países donde estás colocando eso, porque les estás desequilibrando sectores enteros que a lo mejor son competitivos. Es que este es el problema. Entonces, todo hay que verlo como qué es lo que ha pasado. Yo los aranceles, siempre he dicho libre comercio, siempre he dicho quitar aranceles. Bueno, y si quieres todavía más, te digo, vale, que no haya países en el mundo. Si es que, ¿por qué va a haber países? Yo estoy contrario al Estado, a las regulaciones, a que haya países. Estoy favorable a que la gente entre y salga de un país como quiera, a que la gente buena, no, que hace falta trabajadores y el precio que se lo ponga el mercado. O sea, no regular nada. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la libertad de la gente y la máxima libertad, pero para todo el mundo, de África, de Hispanoamérica y de todo el mundo que entre en donde sea,
que demuestren lo que valen y que se le pague acorde al mercado, sin salarios mínimos, sin aranceles, sin regulaciones. Totalmente de acuerdo con todo eso, ¿vale? Pues hacemos entonces que sea un único Estado y que todos tengamos las mismas reglas, o mejor todavía, si puede ser, ningún Estado, y que todos respetemos la propiedad privada, los contratos, la dignidad, la vida y la libertad de cada uno, claro. Mejor todavía eso. Si José Mota estuviera aquí, ya sabes lo que te diría. ¿Eso ¿no? quién, perdone? José Mota. Ah, José Mota te diría, déjalo hoy no, ahí. Hoy no, mañana, déjalo. Déjalo ahí. Por favor. Para que no lo dañes, déjalo ahí. A ver, para nosotros colombianos, dominicanos, yo creo que José Mota, ¿de dónde es José Mota? Es un humorista que hace sátiras muy inteligentes y muy buenas de absolutamente todo, o sea, de política, de religión, de conducta social, etc. Como la mayoría de españoles. Ustedes son muy buenos con el humor negro, la sátira y demás. Laureano lo ha mostrado aquí muchas veces. No me cojas a mí de parámetro para nada en esta vida porque es arriesgado. Bueno, Julio, pues nada, yo creo que nos vamos claros un poco de ¿Me dejas preguntarle algo, pero que no es de economía? Sí. Ya sabes que estábamos celebrando el Día Mundial del Barman y el Día del Optimista y el Día de la Tolerancia Cero. De los dos primeros, del Día Mundial del Barman y del Día del Optimista, ¿con cuál te identificas más? No, yo con el del optimista claramente. Dentro, pero no por nada, porque es que el del barman no... Pero vamos que... A ver, es que el barman es por el trabajo terapéutico que hace, ¿sabes? O sea, cuando uno va solo a la barra del bar y el otro ¿qué le ha pasado? Sí, es que me ha dejado mi mujer. Es y terapéutico. Te da, claro, eso en muchas películas... No sé, es por ese lado, no es porque te sirve y ya está. No, sí, lo entiendo. Que tampoco estoy a favor del optimismo, ¿eh? Que el optimismo tampoco es una cosa que yo creo, el optimismo es simplemente gente mal informada. O sea, el optimismo tampoco estoy nada a favor de ser optimista. Creo que la gente, la evolución del ser humano, nuestra evolución y todo es precisamente por no ser optimistas, porque nos ponemos siempre en situaciones, pensamos... Trabajamos con la peor hipótesis, que es lo que nos hace mejorar. Y el 80% de las cosas que creemos que pueden suceder negativas nunca suceden, pero es verdad que son preocupaciones que tenemos en la cabeza. Joder, alguien se inventó la ley de Murphy. Pero claramente eso también... Claro, muy coherente con Donald Trump. Él pone el escenario terrible y la vaina no está tan complicada, pero hay que hacerla ver así terrible para que la gente diga, caramba, Dolly, caramba, Dolly, qué regate más bueno acabas de hacer. Es que la manera que ha tenido es con decretos leyes. Es que él ha entrado y como lo que quiere hacer es decreto ley, tiene que generar una especie de estado de emergencia pero es que lo tenemos que hacer y todo. Para mí las cosas... Pero que se le van a devolver varias porque no todas pasan por su firma, ¿no? Son muchos temas. Agradecemos la presencia de Julio como siempre. No, oye, que se está levantando, no, todavía no te vas, espérate. No, él ya terminó, obviamente. Nos quedan 2 segmentitos que vamos a compartir con la audiencia rápido, pero le agradecemos a Julio siempre estar disponible y compartir su experticia, su conocimiento en economía y otros temas que nos dan luz también. A nosotros que no... Yo cada vez que él viene, yo aprendo. Para que veas lo poco que yo sé. Pero yo siempre aprendo. No, claro que sí. Gracias por Muchísimas gracias. Cuenten conmigo cuando lo deseen y espero, pues haber sido también entretenido y que a la gente le guste. Y un saludo para todos nuestros oyentes y televidentes. Tiene que decir, y los estudiantes que me tienen te iba a decir eso. Pon el enlace del episodio de YouTube en la PBA, ya para que vayan entrando ahí mismo y la... Sí. Eso sí es chapeo académico full, no, Laureano. Hansel, nuestro friki de cabecera, nos contará una noticia que es muy mala. Yo conozco gente, sí, que es muy mala para aquellas personas que cambian su teléfono celular, qué sé yo, cada 10 años, cada 15 años, una cosa así, porque hay aplicaciones como que dejan de funcionar y que ni siquiera se actualizan. O sea, la actualización de la aplicación queda bloqueada hasta que tú no cambies de dispositivo. Bueno, pues Hansel nos va a contar algo porque hay una aplicación que ya creo que usamos todos, que es, por ejemplo, el WhatsApp, y esa pues como que va a dejar de funcionar en algunos dispositivos. Tú, Dolly, que tu dispositivo es de la Edad Media, mira a ver si lo actualizas. Voy a tomar nota de lo que diga Hansel. Porque Hansel te va a dar un consejo potente. Por ahí viene. Conexión Tecnológica. Hola a todos en este nuevo encuentro de Conexión Tecnológica. Como sucede cada año con el gigante Meta y sus aplicaciones de mensajería, para este 2025 ya ha sido anunciada la nueva serie de celulares donde dejará de funcionar la aplicación WhatsApp a partir de febrero
de este año. Los equipos que tengan las siguientes versiones de Android e iOS dejarán de recibir mensajes, por lo que deberán utilizar otras herramientas de mensajería como el SMS o utilizar el explorador de Internet para acceder de manera online a su página de WhatsApp o simplemente cambiar de equipo a uno más actualizado. Los dispositivos afectados con esta medida serán aquellos que tengan Android 5.0 o, en el caso de Apple, iOS 15.0. Algunos de estos equipos son el Samsung Galaxy S3 y el Samsung Galaxy S4, LG Optimus G, Optimus L5, L7 y L9, el Sony Xperia LM, el Z y el Xperia S. Motorola tiene el E de primera generación y el Moto G de primera generación también. Huawei presenta el Ascend P6 y el Ascend Mate. HTC One X y One S. ZT, Grand S Flex y Grand X Quad V 987. Mientras que los afectados de Apple será el iPhone 6, el iPhone 6 Plus y por supuesto versiones anteriores como iPhone 5 y iPhone 4. Cada cierto tiempo, Meta libera una lista con equipos a los que sus aplicaciones de mensajería dejarán de prestar servicio. Esto ocurre con el objetivo de mantener la seguridad y el rendimiento de la aplicación. Estas aplicaciones suelen actualizarse constantemente, lo cual permite brindar nuevas experiencias al usuario y nuevas medidas de seguridad, así como herramientas. Estas requieren unas capacidades técnicas que los dispositivos más antiguos no poseen, quedando obsoletos frente al desempeño de nuevas actualizaciones. Este proceso afectará también a otras aplicaciones no necesariamente de Meta, las cuales poco a poco dejarán de funcionar en dichos dispositivos al ser actualizadas para nuevas opciones o beneficios de comunidad, como pueden ser juegos u otras apps de mensajería. Sin nada más por hoy, nos vemos en la próxima. Alexander Rosado sigue aquí en este equipo y ahora usted lo va a ver con más frecuencia porque él nos va a hacer en adelante un segmento que se llama No me lo vas a creer, pero es bastante interesante. Así que él se estrena hoy y usted va a poder verlo todas las semanas, verlo, no solamente escucharlo. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alexander Rosado, dándote la más cordial bienvenida a No me lo vas a creer, pero hoy te traigo 3 datos difíciles de creer, pero muy ciertos. Número 1, ¿te gusta la Coca-Cola? Pues a mí me encanta, pero no todo el mundo la puede disfrutar. No me lo vas a creer, pero hay 2 países donde la Coca-Cola no se vende. Estos son Corea del Norte y Cuba. La razón, el embargo comercial estadounidense que data desde 1950 y 1962 respectivamente. Número 2, Sudán es el país con más pirámides del mundo. Sí, yo también creía que era Egipto, no me lo vas a creer, pero en realidad es Nubia, una región de Sudán que tiene 255 pirámides. Esto es el doble de las de Egipto. Y es que tras la caída de la dinastía egipcia, los faraones huyeron a Sudán y formaron el reino Kushita, incorporando la cultura egipcia en su nueva ciudad, incluidas las pirámides. Número 3. En Etiopía hay 7 años de retraso. Esto resulta fascinante. No me lo vas a creer, pero mientras dábamos la bienvenida al 2025, Etiopía llevaba solo 4 meses del 2018. Al igual que el calendario gregoriano en el que estamos la mayoría de nosotros, el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de la anunciación de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre 7 y 8 años. ¡Wow! ¡Qué espectacular es el mundo! Bueno, te invito a que sigas este segmento cada semana por tu espacio de Todo Magazine para que te enteres de datos curiosos que no me lo vas a creer, pero hasta una próxima. Nos vamos y como siempre los minutos corren, cuando Julio viene los minutos corren de una manera. No los minutos, las horas, los días, o sea, un día amanecerás. Yo un día me senté, traté de dialogar con Julio, pero yo duré 1 hora y media aprendiendo de Julio, aprendiendo mucho de Julio.
Así que se nos fue un poquitico largo el programa, pero yo sé que le vamos a sacar provecho al tema. Yo sé que está en proyecto. El día que hagamos el programa como en exteriores, yo sé que tenemos como programado un programa aniversario que vamos a hacer en un bar de noche y demás. Eso con un traguito fuera de aquí y teniendo a Julio ahí, yo creo que la conversación va a ser potente. No, lo que pudiéramos hacer es un programa especial, Potente. maratón. Una lista de Considérate, temas. ella es la jefa, pero considérate preinvitado. No, claro. Muchas gracias. Y hacemos una maratón de temas y verá que Sí, por favor, sí. lo logramos fácil con Julio. Pues hay testigos, ahí están las cámaras. O sea que ya... Bueno, Julio, pues nuevamente muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y Sí, gracias te lo has pasado bien, por lo menos. No, excelente, excelente. Muy bien. vale, A él muy le bien, gusta claro que mucho sí. la radio, a él le gusta. Yo le Pues dije, ya está. Yo es que está esperando la oferta, yo no sé. En fin. Tu frase. Bueno, Bonita. señores, como siempre, hemos llegado al final del programa. Sea corto, sea largo, da igual. Al final se nos hace corto, es una emoción. Y muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias, por supuesto, a Julio, a nuestro invitado, a los dos súper técnicos que están en la pecera estresados, porque están estresados, pero en fin, yo creo que Dolly los va a recompensar. Y a todos ustedes, pues les veremos la semana que viene. No sin desearles antes que, por favor, gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.